Ciclo Rankine, ciclo de potencia de vapor. Segunda parte. En esta segunda parte vamos a ver otra de las modificaciones que se le ha hecho al ciclo Rankine simple para poder aumentar la eficiencia del mismo. En la primera parte de teoría del ciclo Rankine hemos visto el ciclo Rankine básico, luego hemos visto el ciclo Rankine con recalentamiento y dos turbinas. Acá vamos a ver otra de las modificaciones que se le hace. Empezamos entonces con esta segunda parte. Y tenemos acá el ciclo Rankine ideal regenerativo. ¿Qué quiere decir regenerativo? Se precalienta el agua de alimentación con un regenerador o un calentador. Ustedes saben que el fluido de trabajo se lo calienta en un caldero. Calor de entrada. Pero en este ciclo Rankine vamos a precalentar el agua. Lo vamos a precalentar antes de que ingrese al caldero. ¿Y quién va a ser cuál dispositivo es el encargado del precalentar? Se llama regenerador o calentador. De alguna manera, ese precalentamiento me va a ayudar a ahorrar calor de entrada. Ya no tenemos que poner tanto calor como antes haciendo un precalentamiento. ¿Qué ahorramos con eso? Ahorramos combustible, ahorramos energía química, ahorramos energía nuclear, según el tipo de energía que ustedes utilicen para calentar el agua en un ciclo Rankine. Para eso vamos a tener dos tipos de ciclo Rankine regenerativo. Empezamos con este, calentador abierto de agua de alimentación o contacto directo. ¿Qué quiere decir? Que para precalentar el agua, nosotros vamos a utilizar una cámara de mezclado. Ese va a ser nuestro calentador o regenerador. Lo vamos a precalentar el agua con una cámara de mezclado. Y aquí tenemos el ciclo Rankine regenerativo con una cámara de mezclado. Empezamos por esta parte. Recuerden, una bomba eleva la presión del fluido. Presión por volumen es igual a energía. Entonces, cuando nosotros elevamos la presión de un fluido a través de una bomba, estamos también aumentando su energía mecánica, energía de fluido. Esa energía, ese fluido con alta energía luego entra al caldero. En el caldero se agrega calor al fluido, calor de entrada. Seguimos aumentando la energía del fluido. Cuando sale del caldero, tenemos un fluido con mucha energía, energía que nosotros luego queremos convertirla en trabajo. ¿Cuál es el dispositivo encargado de eso? La turbina. Entonces ingresa fluido con alta cantidad de energía a la turbina. La turbina es un dispositivo que me permite obtener trabajo del fluido de trabajo. Entonces yo saco trabajo. Pero ¿qué es lo que va a suceder acá? Estoy obteniendo trabajo, pero en cierto momento parte del fluido sale de la turbina, escapa de la turbina. Este fluido que escapa no ha completado el recorrido de la turbina, no ha completado a realizar todo el trabajo que debería. Entonces, este fluido que escapa todavía tiene mucha energía contenida, energía que luego vamos a aprovechar. Y el resto de fluido continúa su trayecto dentro de la turbina y realiza un poco más de trabajo. Entonces ya sale un fluido gastado. Entonces repito, acá tenemos un fluido con mucha presión, mucha energía. Realizamos trabajo, extraemos trabajo de la turbina. Parte del fluido escapa de la turbina. Y como escapa, sale a una presión media. Y el resto del fluido continúa el proceso de la turbina y escapa a una presión baja. Porque ustedes recuerden que a medida que el fluido pasa por la turbina, la presión va bajando. Pero como este ha salido un poco antes, entonces sale a una presión media. Entonces aquí tenemos un fluido que sale de la turbina y luego entra al condensador. El condensador desecha la energía en forma de calor que no se ha podido convertir en trabajo. Entonces, saliendo del condensador, nosotros tenemos un fluido sin nada de energía, muy poca energía, un fluido frío tenemos a la salida del condensador. Ese fluido frío luego debería ir a la bomba y luego a la caldera, como era el ciclo básico Rankine. Pero, ¿qué vamos a hacer acá?
Este fluido frío lo vamos a precalentar. Vamos a utilizar energía, energía que ha salido de la turbina, de acá, todavía contiene. Esta energía vamos a utilizar para precalentar el agua fría de acá. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a mezclar esa agua que tiene energía, esa agua caliente, lo vamos a mezclar con esta energía fría, sin energía, en un mezclador, una cámara de mezclado. Una cámara de mezclado es cuando dos fluidos se juntan físicamente e intercambian su energía y salen a una temperatura de equilibrio. Es por eso que a esta se le llama de contacto directo. Pero recuerden que para mezclar dos fluidos tienen que estar ambos a la misma presión. Entonces, este fluido de alta energía está a una presión media. No se podría mezclar con este fluido frío de presión baja. Tienen que estar a la misma presión. Entonces, es por eso la existencia de esta bomba. Esta bomba hace que esta presión baja suba a una presión media. Ahora sí, ambos fluidos, caliente y frío, están a la misma presión media. Se juntan, se mezclan, intercambian calor. Estamos precalentando el agua en esta parte. Sale agua ya un poco caliente, luego esta bomba eleva un poco más la presión hasta la presión alta y listo. En esta parte tenemos mucha presión y tenemos un fluido ya precalentado. Y de ahí ingresa de nuevo a la caldera y fíjense que la caldera ya no tiene que calentar mucho ese fluido, porque ya se lo ha precalentado. Ahí ahorramos un poco de calor de entrada. Entonces, de esta manera, nosotros estamos aumentando la eficiencia del ciclo Rankine. Así de sencillo es, no tiene mucha ciencia. Entonces, empezamos con el análisis. ¿Cómo lo vamos a analizar cuando tengamos un problema similar? Primera parte, balance de masa. Todos estos dispositivos son de flujo estacionario, que quiere decir que todo lo que entra en masa es igual a todo lo que sale. Fíjense acá, pero en este caso no es un camino único. Quiere decir que en cierta parte tenemos flujo másico y luego se separa. Parte del flujo másico se va por 6 y el restante se va por 7. Existe una separación del flujo másico, una división que tenemos que tomar en cuenta en este balance de masa. Entonces vamos a colorear. Vamos a colorear para ver dónde existe esa separación y dónde se vuelven a juntar. Coloreamos el gráfico. Voy a utilizar los colores rojo, anaranjado y amarillo. A la parte roja yo le voy a poner 1. Vale 1. Quiere decir que en esta parte el flujo másico está completo. Una unidad, una totalidad. Ese flujo másico viene por acá y en la turbina se separa. Parte del flujo másico se va por esta parte anaranjada. ¿Cuánto se va? ¿Cuánto se escapa? No sabemos. Entonces le voy a poner la incógnita Y. Yo le voy a llamar en este caso. Y partes se van por 6. Y el restante, ¿cuál sería el restante? 1 menos Y se va por 7, la parte amarilla. Fíjense acá con colores cómo existe la división de flujo másico. Tenemos 1, Y partes se van por 6 y 1 menos Y partes se van por 7. Ambos continúan todo su trayecto, condensador, bomba, y en una parte se vuelven a juntar. Las Y partes con las 1 menos Y. ¿Cuánto es Y más 1 menos Y? Exacto, 1. Entonces vuelven a ser una unidad, una totalidad. Y se vuelven a juntar y sigue todo el proceso. Entonces, ¿cómo quedamos? Flujo másico 3, 4 y 5 yo le he denominado como una unidad. Al 7, acá está, al 7, estado 1 y estado 2, yo le he llamado 1 menos Y. Y acá, solo al flujo másico 6, yo le he llamado Y. Entonces, estoy llamando de cierta manera al flujo másico en su totalidad y cuando se separa en dos partes. Y la suma tiene que corresponder a la unidad. Eso es hacer balance de masa. Toda la masa que entra es igual a la que sale.
Hay que escoger cuál va a ser 1, cuál va a ser y cuál va a ser 1 menos y. Eso es algo que ustedes pueden hacerlo de manera arbitraria. Ustedes podrían poner aquí en este anaranjado 1, en este otro podrían poner y en el otro 1 menos y. Ustedes podrían escoger. Yo he escogido de esta manera y es lo que generalmente se hace. Siempre se le pone 1 a la salida de la caldera. Y luego esto ya es a decisión de cada quien. Aquí yo le hubiera puesto 1 menos y acá y. Eso ya depende de cada quien, pero siempre tiene que corresponder al balance de masa. La suma tiene que dar 1. Entonces, siguiente parte, balance de energía, primera ley. Vamos a utilizar la primera ley por unidad de masa, pero la vamos a modificar. Van a ver de cómo. Esta es la ecuación que vamos a utilizar. Primera ley para volúmenes de control. Acá de nuevo pongo el grafiquito del ciclo Rankine con regeneración. Entonces, tenemos todos estos dispositivos que son de flujo estacionario. Vamos a utilizar esta fórmula para todos los dispositivos. Empezamos. Caldero. Caldero es un dispositivo que entrega calor de entrada. Entonces, ese es el único que se mantiene. Y tendría que ser entalpía de salida 5 menos entalpía de entrada, entalpía 4. Pero fíjense, le coloco 1, porque 1 me ha entrado y 1 me ha salido. Entonces el balance de masa también está acá. Como el 1 no se escribe, entonces este sería el calor de entrada. Pero fíjense, el balance de masa todavía está presente en el balance de energía. Turbina. Turbina es un dispositivo que saca trabajo de salida. Este es el que se mantiene. Entalpía saliente menos entrante. ¿Qué sale? Sale 6, entalpía 6. Pero no sale en su totalidad, sino y partes. Es por eso que pongo acá y entalpía 6. Fíjense, la parte naranja. ¿Qué más sale? 7, entalpía 7, multiplicado por su masa. En este caso, 1 menos y, entalpía 7. ¿Qué entra a la turbina? Entra entalpía 5, unidad. 1 por entalpía 5. Lo multiplico por menos 1 y el 1 ya no se escribe y obtengo esta ecuación que me da el trabajo de salida. Fíjense, estoy utilizando el 1, el y el 1 menos y. Condensador. Condensador es un dispositivo que desecha calor de salida. Entonces sería menos calor de salida. Entalpía saliente 1 menos entalpía entrante, entalpía 7. ¿Qué me entra? 1 menos y. ¿Qué me sale? 1 menos y. Por lo tanto, ambos tienen 1 menos y. Lo puedo factorizar para que me quede algo más sencillito. Y este sería el calor de salida. Bomba. Como tenemos dos bombas, vamos a analizar cada bomba por separado. Bomba es un dispositivo que entrega trabajo de entrada. Entalpía que sale. Sale entalpía 2 menos entalpía que entra, entalpía 1. Pero me entra 1 menos y me sale 1 menos y. Por tanto, multiplicamos. Sacamos factor común y tenemos esta expresión. Pero recuerden que para la bomba nosotros teníamos otra expresión en función a presiones. La ponemos también acá. Volumen específico, presión final, presión 2 menos presión inicial, presión 1. Pero multiplicado por su flujo másico que entra y que sale, en este caso, que es el mismo. Para la bomba 2 tenemos algo similar. Trabajo de entrada. Pero fíjense que sería entalpía 4 saliente menos entalpía 3, entalpía entrante. Multiplicados por 1, porque entra 1 y sale 1. El 1 no se escribe, entonces lo ponemos así nomás. Y también pongo acá la otra expresión para calcular el trabajo de entrada de una bomba en función del volumen. Presión final, presión 4 menos presión inicial, presión 3. Entonces, ¿cómo quedaría el trabajo de entrada de todo el ciclo? Sería la suma de las dos bombas. Bomba 1 por acá y bomba 2 por acá. Este en función de entalpías y esta otra en función de presiones. O podría ser una combinación de ambas. Eso depende de las propiedades. Yo puedo utilizar cualquiera. Listo. ¿Qué dispositivo más me falta? Este nuevo que estamos agregando.
el calentador, el regenerador. En este caso es una cámara de mezclado. En una cámara de mezclado no hay calor de entrada, no hay trabajo de entrada, no hay calor de salida, no hay trabajo de salida. Sí existe un intercambio de calor, pero ese es un intercambio de calor interno. Acá adentro sucede. Nada pasa por las fronteras de este dispositivo. Entonces, ¿qué me queda? Todo esto se hace cero, entonces me queda que entalpía saliente es igual a la entrante. Entonces, ¿qué me entra? Fíjense, me entra 6 al calentador. Entalpía 6 por Y, que es su flujo másico. ¿Qué más me entra? Me entra entalpía 2. Eso me entra. Pero 1 menos Y, multiplico. ¿Qué me sale? Me sale entalpía 3 por 1, que es su flujo másico. El 1 no se escribe y este sería una ecuación debida al calentador. Entonces, fíjense, ya obtenemos todo. Tenemos calor de entrada, trabajo de salida, calor de salida y trabajo de entrada. Y así nosotros hemos calculado y según lo que nos pregunten, eficiencia, potencia neta de la planta, nosotros podemos calcular. Fíjense, necesitamos puras entalpías. Eso lo hallamos con propiedades, ¿no? Todas las entalpías aquí, o presiones y volúmenes específicos, dependen qué van a usar. Esta ecuación. ¿Para qué me va a servir esta ecuación? Esta ecuación me permite hallar Y. Porque fíjense, yo voy a obtener entalpía 6, entalpía 2 y entalpía 3 por propiedades. ¿Cuál va a ser la única incógnita que va a quedar? Y. Entonces, voy a poder hallar Y. Voy a saber qué tanto de esa unidad se ha ido por acá y el resto se ha venido por acá. El 1 va a ser el 100%. Entonces, ¿qué parte se ha ido por acá y qué parte por acá? Eso me va a dar el valor de Y. Supongamos que 1, el 50% se ha ido por acá. ¿Cuánto va a valer Y? 0,5. Y el restante, 1 menos 0,5, 0,5. Se ha dividido en dos partes iguales, por ejemplo, ¿no? El análisis de masa, del balance de masa, influye en el balance de energía. Fíjense cómo el balance de masa influye en el balance de energía. Fíjense, los Y's están en todo el balance de energía. Es por eso que cuando yo les digo que hagan en orden, es por algo. El 30 o 40% de los estudiantes, cuando tiene que hacer un problema similar, se equivoca. Hace primera ley sin antes hacer un balance de masa. Entonces obtienen ecuaciones con entalpía, pero sin el 1 menos Y y Y, sino como si fuera un ciclo normal. Y obviamente sale todo mal. Es por eso que siempre recomiendo hacer primero el balance de masa. Asegurarse si es un camino único, entonces no hay problema, es como los anteriores ejercicios que hemos hecho, o en este caso si existe una división. Y si existe una división, entonces tenemos que poner nombre a esa división y fíjense cómo esa división afecta al balance de energía, ¿sí? Entonces, eso nomás sería, ya tenemos todo. Vamos a ver un poquito más de este ciclo con regeneración de una cámara de mezclado y dibujamos su respectivo diagrama temperatura-entropía. Recordemos, la entropía, ¿qué me ayudaba a medir? La entropía me ayudaba a medir el calor. Si la entropía crecía, el calor era de entrada. Eso, fíjense, la flecha está hacia la derecha. Si el proceso va hacia la derecha, significa que se está agregando calor, porque la entropía está creciendo. Si el proceso va hacia la izquierda, significa que la entropía está bajando, entonces se está desechando calor, calor de salida. Recordando eso, empecemos. Tenemos en 4, empezamos en 4. En este punto, se adhiere calor. ¿Qué significa? Va hacia la derecha. Entropía creciente. ¿Y qué más? La caldera es a presión constante. Por eso está en una isóbara. Tenemos en 5. 5 entra la turbina. Fíjense. La turbina es ideal. Entonces es entropía constante. Vamos bajando. Fíjense cómo va bajando la presión a medida que pasa por la turbina y nos da trabajo. Pero en cierto momento, parte del fluido se escapa a una presión media. Fíjense, acá está esa isóbara media. Se escapa. Y el restante continúa dándonos trabajo hasta llegar a una presión baja. Estamos acá en 7. Luego
el condensador desecha el calor que no se ha podido convertir en trabajo. Por eso va hacia la izquierda, entropía decreciente. Se está desechando calor y llega a 1. Este 1 antes de la bomba usualmente es líquido saturado, por eso está justamente en la línea, eso por teoría. Fíjense que 1 y 6 yo quiero mezclar, 1 y 6 yo quiero mezclar, pero no puedo mezclar porque están a presiones diferentes, tienen que estar a la misma presión, por eso utilizo esta bomba. Esta bomba me ayuda a elevar la presión de 1 a 2. Ahora fíjense, 2 y 6, fíjense, 2 y 6 están a la misma presión, están en la misma isóbara. Entonces recién se pueden mezclar. Entonces 2 y 6 se mezclan. Fíjense, el calor que está perdiendo 6 porque está yendo hacia la izquierda es el mismo que está ganando 2 porque está yendo hacia la derecha. Y ambos se juntan en un punto de equilibrio llamado 3. 6 y 2 entran y salen a una presión, perdón, a un estado 3. Y en 3 elevo la presión hasta la presión alta y ya tenemos el estado 4 y continúa el ciclo. Fíjense que acá también he usado colores para indicarme dónde el flujo másico se separa y dónde se vuelve a juntar. Muy sencillo. ¿Cuál era el último paso? Propiedades. Pero las propiedades no dependen del balance de masa. A las propiedades no les interesa que se haya dividido la masa o no. ¿Por qué? Recuerden que todas las propiedades con las que nosotros resolvemos los problemas son propiedades intensivas. ¿Qué significa? No dependen de la masa. Así que a la hora de hallar propiedades sería lo mismo que hemos hecho en los anteriores videos, así que no vamos a hacer nada porque no depende de la masa. Son propiedades intensivas. Aquí tenemos otro ciclo Rankine con regeneración, o sea, con precalentado, pero que en este caso utiliza otro dispositivo para precalentar. Se llama calentador cerrado de agua de alimentación. ¿Qué nos dice? El calor se extrae del vapor, el calor se transfiere del vapor extraído hacia el agua de alimentación sin que suceda una mezcla. Entonces, en este caso no vamos a mezclar físicamente el agua caliente y el agua fría para hacer el precalentamiento. Entonces los dos flujos pueden estar a presiones diferentes, claro, porque no se están mezclando físicamente, ¿no? Entonces, ¿cómo va a ser ese dispositivo? Acá está. Entonces, a ver, de manera más rápida, es algo similar. La caldera agrega energía al fluido. Tenemos acá un fluido que tiene mucha energía porque se le ha agregado calor y tiene alta presión. Tiene alta presión acá. Viene acá. Se extrae trabajo de la turbina. Pero a medio camino, parte del fluido se escapa a una presión media. Este fluido todavía tiene un poco de energía. El restante continúa realizando trabajo, se extrae trabajo. Entonces sale a una presión baja. Luego el condensador desecha el calor que no se ha podido convertir en trabajo y listo. Este fluido que sale de acá está frío, sin energía, muy poca energía. Y yo lo voy a precalentar. Voy a precalentarlo usando este fluido que se ha escapado de la turbina que tiene mucha energía. Lo voy a precalentar con ese fluido. ¿Dónde lo voy a precalentar? En este dispositivo, que es un dispositivo de intercambiador de calor cerrado. ¿Por qué? Porque no se mezclan físicamente. Intercambian calor, pero gracias a una pared que está acá. Fíjense, aquí adentro, los fluidos están separados, pero intercambian de calor a través de la pared. Entonces, tanto este fluido frío entra a este intercambiador de calor y el fluido caliente ingresa al dispositivo que transfiere calor. Entonces existe un precalentamiento, ¿no? Vamos, así sucede el precalentamiento, ¿no? Esta vez no se mezclan directo, pero se mezclan por un intercambiador de calor. Luego aquí sale un fluido tibio y parte de lo fluido que ha salido de la turbina se lo pone en una bomba y luego se lo mezcla para que luego sea un fluido único, para que ingrese al caldero. A ver, vamos a explicarlo haciendo el balance de masa. Aquí también, todo el flujo de másico de entrada es igual que el de salida. Vamos pintando. Fíjense, aquí nos podemos dar mejor cuenta. Fíjense, aquí es la parte naranja. Aquí
parte roja, este es el entero. Y partes se han ido por acá, naranja, y el restante por acá, el amarillo. Fíjense acá, este es el calentador. Este fluido caliente ha ingresado, pero no se ha mezclado, es por eso que sale en su totalidad por acá. Este fluido frío también entra y sale en su totalidad por acá. No se han mezclado, pero sí han intercambiado calor. Alguien preguntará si necesitan estar a diferentes presiones, ¿por qué existe esta bomba? Esta bomba, más que para esto, porque aquí los fluidos están intercambiando calor a diferente presión, pero esta bomba, ¿para qué me sirve? Porque como acá se están mezclando, acá sí tienen que estar a iguales presiones. Es por eso que este que está a presión media, con este sube a presión alta. Y este que estaba a presión baja, con esta sube a presión alta directamente. Y ambos se mezclan a presión alta y luego sale a presión alta el fluido. Entonces, estas bombas sirven para este de acá, más no para este. Porque por teoría, como no se están mezclando, aquí pueden estar a diferente presión. Entonces, el flujo másico 5 y 6, yo le he llamado 1, ese va a ser mi totalidad para mí. El flujo másico 8, 1 y 2, yo le estoy llamando 1 menos y. Y al flujo másico 7, fíjense, 7, 3 y 4 aquí continúa, yo le estoy llamando y. Ese es mi balance de masa. Hay que verificar bien cuando un camino se separa o se une. Fíjense, aquí se está separando el camino. Y por acá, 1 menos y por acá. Alguien podría pensar que aquí se están uniendo, pero no. Siguen separados. Han intercambiado calor, pero siguen separados. Y aquí es donde se están volviendo a unir los flujos másicos. La primera ley por unidad de masa, vamos a utilizar la primera ley para volúmenes de control. Acá tenemos el ciclo Rankine con regeneración. El caldero, vamos a hacerlo de manera más rápida, calor de entrada, sale 6, entra 5. Entra 1, 1 en flujo másico. Tenemos el calor de entrada. Turbina. Turbina es un dispositivo que tiene trabajo de salida. Sale 7 por Y. También sale 8, 1 menos Y. Aquí está, 1 menos Y. Menos la entrada, 6 por 1. Fíjense, cada uno con su flujo másico correspondiente. Lo multiplico por menos 1 y ya no anoto el 1 porque no se lo anota y este es el trabajo de salida. Condensador, dispositivo que desecha calor, calor de salida. Menos calor de salida. ¿Qué me sale? Me sale 1. ¿Qué me entra? Me sale 8. Entalpía 1 menos 8. Pero ambos con sus respectivos flujo másico. Me entra 1 menos Y y me sale 1 menos Y. Saco factor común y tengo el calor de salida. La bomba 1 es un dispositivo que entrega trabajo. Sale entalpía 2, entra entalpía 1. Me entra 1 menos Y y me sale 1 menos Y. Saco factor común y obtengo el trabajo de entrada. En función de entalpías, en función de presiones, es esta de acá. Lo mismo la bomba 2. Trabajo de entrada. Entalpía saliente, 4 menos entalpía entrante, 3. ¿Qué me entra? Me entra Y y me sale Y. Entonces lo multiplico por eso. Saco factor común en función de entalpías, en función de volúmenes específicos y presiones. Hallo el trabajo de entrada total de ambas bombas. Bomba 1 más bomba 2, en función de entalpías o en función de presiones. Y este sería el trabajo entregado al ciclo, lo que yo voy a gastar en forma de trabajo para que el ciclo funcione. El calentador, este de acá. Este es un dispositivo que no tiene calor de entrada, trabajo de entrada, calor de salida, trabajo de salida. No lo tiene. Existe un intercambio de calor, pero esto es interno. Así que como no tiene ninguno de esos, entonces entalpía entrante es igual a entalpía saliente. ¿Qué me entra? Me entra 7, fíjense, entra 7. Entalpía 7, pero Y partes. Y entalpía 7. ¿Qué más me entra? Me entra entalpía 2, pero multiplicado por su flujo másico 1 menos Y. ¿Qué me sale? Ah, me sale 3, multiplicado por Y, naranjado. Más me sale 9, multiplicado por su flujo 1 menos Y. Puedo ordenarlo, 1 menos Y a la izquierda, Y a la derecha, sacamos factor común.
solamente para que se vea un poco más ordenado. Y este sería una ecuación debida al calentador. ¿Cuál me falta? Ah, aquí hay una cámara de mezclado. Entonces, para la cámara de mezclado, lo mismo. No tiene calor de entrada, trabajo de entrada, calor de salida, trabajo de salida. Toda la entalpía que entra es igual a la que sale. ¿Qué me entra? Me entra 4, fíjense. Entalpía 4. Y. Flujo másico Y. Me entra 9. Entalpía 9 por su flujo másico. 1 menos Y. Y me sale 5. Entalpía 5. Y este es por 1, por la totalidad. Ya no pongo el 1 acá, no se escribe. Y este es la ecuación debida a la cámara de mezclado. Entonces fíjense, acá ya tenemos todo. Tenemos calor de entrada, tenemos trabajo de salida, calor de salida y trabajo de entrada. Aquí nos podrían pedir eficiencia, la potencia neta de la planta, etc. Ya podemos encontrar lo que queramos. Fíjense que acá tenemos dos ecuaciones. Fíjense que una vez que yo obtenga todas las entalpías, fíjense, ¿cuál es la única incógnita? Y. Puedo encontrar qué tanto se ha partido acá, qué tanto se ha salido de la turbina y qué parte ha continuado. Esta ecuación también, ¿no? Una vez teniendo las entalpías, la única incógnita va a ser Y. Entonces, yo puedo utilizar cualquiera de estas ecuaciones. Ambas me van a dar el mismo Y. Entonces, pueden usar cualquiera de estas, en este caso. Fíjense que lo único que necesitan saber acá es esta ecuación grande de acá arriba. Por favor, no memoricen estas de acá abajo. Están resaltados solo para dar un orden, pero no para usar como fórmulas. Porque primeramente podría cambiar la numeración. Esta numeración de acá podría cambiar. Y muchas veces conviene hacer sus propias fórmulas. Entonces solamente hay que saber este de aquí arriba. Esta es la primera ley para volúmenes de control. ¿Y qué más necesito saber? Solo se necesita saber qué hace cada dispositivo. Una caldera entrega calor, una turbina da trabajo de salida, un condensador, calor de salida, una bomba, trabajo de entrada, una cámara de mezclado, nada. Un intercambio del calor, nada. Así de sencillo. Hagan sus propias fórmulas. Vamos a analizar un poco más este ciclo con su diagrama temperatura-entropía. Entonces, empezamos por acá. La caldera, fíjense, número 5. 5 empieza a presión constante, va adquiriendo calor, por eso va hacia la derecha en una isóbara, hasta 6. De 6 entra la turbina, baja, es una turbina ideal, a entropía constante, baja la presión a medida que sacamos trabajo. Parte del fluido se escapa en 7, fíjense, 7. El restante continúa a entropía constante dándonos trabajo y llega hasta 8. De 8 yo expulso el calor que no he podido convertir en trabajo, lo expulso, por eso va hacia la izquierda mi gráfico y llegamos a 1. Fíjense, en este caso, yo voy a mezclar el 7 y el 1. Voy a mezclar el 7 y el 1. Están en diferente presión. No, en este caso 1. Luego elevo la presión hasta 2. Aquí estoy elevando la presión. Acá, 2 y 7 están a diferentes presiones. Están en diferentes isóbaras. Pero igual, este dispositivo me permite hacer un intercambio de calor a diferentes presiones. Entonces, hago el intercambio de calor. El 7 va perdiendo calor, por eso está hacia la izquierda. 2 va ganando calor, por eso va hacia la derecha. ¿Dónde termina? 7 termina en 3 y el 2 termina en 9. Fíjense, el 7 termina en 3 y el 2 termina en 9. Fíjense que 3 y 9 están a la misma temperatura. ¿Por qué? Porque es la temperatura de equilibrio. Se supone acá que este es un dispositivo de transferencia de calor ideal, o sea que salen a la misma temperatura ambos. Listo. 3 y 9 ya están a la misma temperatura. Pero no están a la misma presión, fíjese, están en diferentes isóbaras. Entonces 3, yo elevo la presión, fíjense, elevo la presión hasta 4. Listo, ahora sí. 4 y 9 sí están a la misma presión, están en la misma isóbara.
y luego 4 y 9 los mezclo. Ahora, como están a la misma presión, los puedo mezclar. Entonces, la temperatura 4 es más alta que la temperatura 9. ¿Cómo sale la mezcla? A una temperatura intermedia, 5, salen 5. Y de 5 ingresa al caldero hasta 6. Y así es el ciclo. Pero puede existir un sinfín de variedades del ciclo Rankine. Esta es una. Y en el anterior, el que hemos hecho primero, también es otra. Así que tampoco mucho vale la pena memorizar cómo es este ciclo de acá. Fíjense, turbina, luego condensador, bomba, otra bomba, intercambiador de calor, cámara de mezclado. Porque existe un sinfín de variedades. Así que en el examen a ustedes les van a dar alguno de estos, pero posiblemente no va a ser igual como los que están acá. Puede existir muchas variedades. Puede existir que uno no tenga cámara de mezclado, uno tenga esto, uno tenga otro, uno tenga una bomba, o dos bombas, tres bombas, uno que tenga dos turbinas. Ese es el precalentamiento, ¿se acuerdan? Eso más podría venir acá. Muchas variedades. El docente podría darles uno que él mismo se ha inventado, que tenga muchos más, tres turbinas, cinco bombas, dos condensadores, etcétera. Así, no tener miedo. ¿Por qué? Porque es sencillo, ¿no es cierto? Es fácil. Solo es utilizar primera ley para volúmenes de control y análisis de masa. O sea, volumen de control, primera ley de volumen de control a todos estos dispositivos. No importa que sean varios o pocos. Y el análisis de masa solamente requiero saber si el fluido en algún lugar se separa y en qué lugar se vuelven a unir. Nada más. Eso sería todo. Y ya sabemos todo sobre ciclo Rankine, en teoría. Ya sabemos ciclo Rankine básico, ciclo Rankine con recalentamiento, ciclo Rankine con regeneración. La regeneración sabemos con una cámara de mezclado o con un intercambiador de calor. Y además les digo que podría haber una variedad infinita, una mezcla de todos esos. Así que eso vamos a ir viendo en los problemas de exámenes que vayamos haciendo de aquí en adelante. Eso sería todo. Gracias.